¿Cuáles son las características principales que convierten a un Smart TV 4K en uno de gama baja o de gama de entrada? Para mí son tres las principales, más adelante les hablaré de algunas secundarias de acuerdo a cada marca. Las principales entonces serían el hecho de que no tiene puertos HDMI 2.1, hoy en día ningún televisor de gama baja y aún algunos de gama media no incluyen puertos HDMI 2.1. No sé si en un futuro ya vaya a ser un estándar en todos los televisores de todas las gamas, de todas las marcas, el tener este tipo de puertos, pero por ahora ningún televisor de gama baja tiene puertos HDMI 2.1, ninguno tiene los 120 Hz de tasa de refresco en 4K. La segunda característica principal vendría a ser la cantidad de brillo en HDR, que la unidad de medida es candelas sobre metro cuadrado, que equivale a nits. Una candela sobre metro cuadrado equivale a un nit, que es como comúnmente se conoce. Usualmente los televisores, bueno, usualmente no, es algo certero de que un televisor de gama baja no va a tener más de 400 nits en HDR. De hecho, el rango más o menos normal en todas las marcas que yo he podido, en todos los modelos de todas las marcas que yo he podido revisar, va más o menos entre los 270 y 330 nits aproximadamente, que no es que esté mal, simplemente que para aquellos exigentes en cuanto a brillo pues no va a ser suficiente y un televisor de gama baja los podría llegar a decepcionar mucho. Y la tercera característica principal que un televisor de gama baja o de gama de entrada no tiene es el hecho de la tecnología conocida como retroiluminación Full Array. Por supuesto, tampoco va a tener retroiluminación Full Array Mini LED ni Micro LED. Para que de pronto entiendan este concepto, yo hace unos meses hice un video explicando este aspecto, pero aquí se los voy a mencionar como a manera de repaso para que puedan entender este concepto. Entonces miren, los televisores actuales cuentan con retroiluminación LED. Usualmente la mayoría tienen retroiluminación LED directa, que es como ven aquí en esta pantalla. Los de gama baja usualmente tienen pocos bombillitos LED, si lo decimos de alguna forma, en la parte posterior de sus pantallas, que lo que hacen es dar lo que se conoce como luz de fondo o la claridad en las imágenes. Por ejemplo, si una imagen tiene escenas oscuras, lo que hace este tipo de retroiluminación es precisamente brindar luminosidad a esa escena. Entonces, lo que hace la tecnología Full Array en este aspecto es tener más bombillos LED, cientos de ellos en comparación a unas cuantas unidades de los que tendría la retroiluminación LED convencional de los gama baja. Entonces, en los gama baja ninguno va a tener ese tipo de retroiluminación LED, es decir que no van a tener tantos bombillitos. Y ustedes dirán, ¿para qué sirven tantos bombillitos? Simplemente la tecnología Full Array va de la mano con lo que se conoce como local dimming o atenuación local. ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente que al tener más bombillitos, más pequeñitos y una mayor cantidad de ellos, las zonas oscuras se van a poder atenuar mejor para que los colores negros luzcan más cercanos a esa perfección, teniendo en cuenta que la perfección solamente hasta ahora la alcanza los OLED en cuanto a colores negros. Entonces la tecnología Full Array lo que hace es eso, junto con el local dimming, atenuar las zonas que deberían ser atenuadas y dejar brillantes, en este caso la luna, las zonas que deberían ser brillantes. Entonces, para que tengan eso en cuenta, ningún televisor gama baja va a tener Full Array. Por supuesto, si no tiene retroiluminación Full Array, tampoco va a tener retroiluminación Mini LED, que sería una mayor cantidad de bombillitos LED, ni mucho menos Micro LED, que van a ser cantidades microscópicas de bombillitos LED. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cómo se dan cuenta si un televisor 4K cuando ustedes visitan las tiendas tienen o no estas tecnologías para poder ficharlos como si es o no de gama baja? Bueno, lo principal sería preguntarle a los asesores, pero muchas veces ellos no tienen una idea o un concepto muy amplio en cuanto a esas tres especificaciones que les he
mencionado o muchas veces en las páginas. Por ejemplo, hace unas semanas atrás subí un video en donde en LG, las páginas oficiales de esta marca, en algunos televisores de gama baja mencionaba que tenía puertos HDMI 2.1. Yo ya he podido corroborar que no. No sé si lo hicieron de forma voluntaria o se equivocaron, simplemente hicieron copy-paste y pues se les fue el hecho de que decir que tiene puertos HDMI 2.1. Los gama baja de este año que vendrían a ser los UP. Entonces lo más indicado sería o bien ver canales de YouTube como por ejemplo el mío, como por ejemplo el de rthings.com, HD TV Test o páginas. rthings.com también tiene página web, displayspecifications.com, entre otras. Y canales de YouTube me refiero a aquellos que pueden tener los televisores y probarlos, no solamente aquellos que los muestran y hablan de lo que se encuentra en páginas. Sería lo más certero para poder saber qué referencias tienen o no estas especificaciones técnicas, entre otras, para poder catalogarlos como gama baja, gama media o gama alta. Ahora bien, existen un parámetro, digamos que secundario, que podría separar a los gama media de los gama baja. Por ejemplo, este que están viendo atrás es el LG Nano 80, en este caso de 50 pulgadas, que viene con panel VA. No es un gama baja como tal porque tiene tecnología de color NanoCell. Entonces en el caso de LG eso lo convierte en un gama media. En este caso, junto con el Nano 75 vendrían a ser los gama baja de la gama media del 2021 de esta marca LG. En el caso de los Samsung, por ejemplo, el Q60A, que tiene tecnología de color QLED o de Quantum Dots, ya viene a ser el gama baja de la gama media también del 2021 de esa marca coreana. Eso es para que lo tengan en cuenta. Ya en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, tengan en cuenta que el hecho de que un televisor soporte Dolby Vision no lo convierte sí o sí en un televisor de gama media. Sí hace que se incremente un poco su precio, pero eso no es un indicador certero de que haga de que, por ejemplo, un televisor de gama baja pase a ser a uno de gama media. Por ejemplo, el Xiaomi P1, el del cual hice la review hace unos días atrás, tiene Dolby Vision, tiene HDR10 Plus, HDR10 y HLG o Hybrid Log Gamma, pero no tiene ni puertos HDMI 2.1, no soporta los 120 Hz en 4K, tampoco tiene más de 400 nits de brillo en HDR, tiene 300 nits y tampoco tiene retroiluminación Full Array. Ahora bien, este video lo quise hacer porque muchas personas se confunden en cuanto a los nombres de los televisores de cada marca, especialmente de LG y de Samsung, que son los que más nombres tienen a nivel mundial en cuanto a sus televisores. Por ejemplo, el Samsung tiene en su gama baja de este 2021 el AU7000, el AU8000, el AU8200 y el AU9000, y muchas personas creen que el AU9000 es de gama alta. De hecho, algunos suscriptores creen que el AU8000 es de gama alta, pero no, simplemente porque lo ven así ultra delgado, sus diseños Air Slim ultra mega delgados, piensan que es de gama alta, pero no. El diseño no hace que un televisor pase a ser de gama baja, de gama alta o gama media. A veces sí que puede incrementar un poco su precio el hecho de que sea tan delgado, pero si no tiene las tres principales características mencionadas, no deja de ser gama baja. Y los televisores AU mencionados, ninguno tiene ni puertos HDMI 2.1, ni más de 400 nits de brillo en HDR, ni tampoco retroiluminación Full Array. En el caso del LG está el UP7000, el UP7500, el UP7750, el UP8050 y una cantidad de nombres de esas mismas referencias que pueden variar de acuerdo a cada país. Ningún UP es gama media ni mucho menos gama alta, excepto el UP8050 en tamaño de 86 pulgadas y en algunos países también el de 82 pulgadas, que esos tamaños en esa referencia UP80 sí tienen puertos HDMI 2.1 y no estoy seguro si tienen tasas de refresco variables, y bueno, y tiene un procesador más potente. Eso como por poner algunos ejemplos.
Y bueno, espero poderles haber ayudado con este video en algo para que puedan saber un poco más acerca de las tecnologías de los televisores 4K actuales, para que se diferencien en cuanto a sus gamas o niveles de entrada, si lo quieren decir de alguna forma, porque de pronto el hecho de llamar un gama baja a un televisor podría ser algo molesto para algunas personas, sobre todo, o de bajo presupuesto, sobre todo porque actualmente los televisores han incrementado demasiado sus precios, probablemente debido a la crisis de containers, a lo que tiene que ver con el COVID-19, entre otras variables. No siendo más, espero que este video les haya gustado. Si aún no se han suscrito al canal, les invito a hacerlo, a que adquieran una membresía para que además me puedan apoyar y adquieran algunos beneficios extra, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.